Analizando seriamente la psicología moderna y su rama dominante, la psicología cognitivo-conductual, de todo esto sale una pregunta. ¿Por qué tanta gente dice que la psicología no sirve? ¿Por qué hay tantas ramas peleadas entre sí? Bueno, en toda la ciencia, en la filosofía hay un montón de ramas y cosas peleadas entre sí, pero hoy en día vamos a hablar específicamente de la psicología. ¿Por qué cosas como el psicoanálisis, a pesar de ser consideradas refutadas, siguen teniendo un culto totalmente sectario hoy en día? Puedo argumentar que la psicología no es una ciencia fuerte aún, y que se está en progreso en consolidarla una ciencia a nivel de la física o la química. Hay varios enfoques para tratar de hacer la psicología o el estudio del movimiento humano o propio de la voluntad del hombre una ciencia como la psicología cognitiva, el psicoanálisis o el conductismo. El cognitivismo, porque del psicoanálisis ya hablaré mucho más adelante de forma bien extensa. El cognitivismo estudia algo que se llama la mente, sobre lo cual no hay una definición exacta. Y este es un problema, porque sin una definición exacta no se puede trabajar. Lo que dicen es una propiedad del cerebro, es producto del movimiento del cerebro. Y en general todas las explicaciones vendrían siendo al final la res cogitans de Descartes, o sea, algo que piensa. No se sabe qué es ese algo, se sabe que piensa y ya. Es, sobre todo eso se basaría la psicología moderna, en la res cogitans esta. Esa mente es un ídolo a un punto en donde no se sabe qué es, cómo funciona, y para eso se reduce todo el cuerpo humano, todo el comportamiento al cerebro. Es que la mente es el cerebro y el cerebro de alguna manera está todo ahí y todo se puede aprender sobre el hombre en el cerebro. A ver, primero que nada, no se puede reducir todo el ser vivo al cerebro o al sistema nervioso, porque obviamente el ser vivo no es solo eso. Parecerá demasiado obvio, pero hoy en día el sentido común es lo último que hay. Hay más cosas a tomar en cuenta en un ser vivo u organismo. Llamamos así a las cosas con conducta, el organismo. Que, y analizamos únicamente el sistema nervioso, ¿qué hay con los otros sistemas que hay en el cuerpo? El sistema óseo, el sistema, digamos, que se encarga del alimento, y así con un montón de cosas, el sistema sanguíneo. Porque si solo vemos todo en base al sistema nervioso, sería al final como programación, entradas y salidas, inputs y outputs. Y sería reducir al hombre nada más a ser un mécano del ambiente, de lo que sea. Pero si reducimos esto, ¿por qué no lo reducimos a la química? ¿Por qué no lo reducimos a la física? De una vez a lo más general de la realidad, que serían las matemáticas o algo aún más. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué tenemos que reducirlo necesariamente al sistema nervioso? Porque no es necesario. Entonces no sería necesario tampoco no reducir los otros sistemas y tomar al hombre como un conjunto. Y hay un montón de problemas con este enfoque. Y otro problema de la neurociencia es que aunque el cerebro sea lo más importante a la función del organismo, de su conducta en general, este cerebro depende de la biología, depende de la química, depende del ambiente, depende del propio organismo que moldea su propia conducta. El cerebro cambia dependiendo del ambiente. No sé, ahí miren la química en general, como los productos químicos del aire son capaces de moldear el cerebro, por algo esto de los metales pesados y etcétera. Y aparte de la ideología del cerebro, tendrías los postulados elementales de todo esto, que cuáles serían, que lo que se busca el cerebro es el ahorro energético, cuando primero que nada, pensar constituye un mayor gasto energético que correr, que la energía o recibir estímulos. No por nada hoy en día la gente se siente tan cansada en aparatos electrónicos, mucho más que nuestros ancestros que pasaban todo el día en el campo o en la batalla y etcétera. Pero así que el ahorro de energía no sería absolutamente nada que ver en esto del cerebro y etcétera. Una ciencia del comportamiento, una verdadera ciencia del comportamiento que no tome únicamente la facultad de pensar, únicamente el cerebro, únicamente el sistema nervioso, tiene que considerar todo el organismo, todo el ser vivo y en especial su movimiento, porque de eso va la ciencia del movimiento. En este caso del movimiento del ser vivo, que sería su conducta. Y de aquí vamos. El cognitivismo es una ciencia. Para que algo sea una ciencia tiene que tener un objeto de medida, un sistema de medición, experimentos y demás. ¿Qué cualidad de medida hay en la mente que tanto esta gente dice? Y ni siquiera se sabe lo que es. Hay newtons, hay la medida está de calor, hay velocidad, hay fuerza. Nadie sabe realmente. Si no se sabe qué es, ¿cómo pueden medir? El pensamiento, imaginación, se le podrían aplicar los newtons, los joules para que se puedan medir. Si quiere hacer una ciencia tiene que haber parámetros los cuales se puedan medir, no de manera increíblemente exacta como la definición de segundo, pero algo con lo que se pueda trabajar, no simplemente cualquier cosa.
En el caso del movimiento tendrían que decir, ocurre este movimiento, se mueve esta intensidad en estos intervalos, en este espacio de tiempo, y de eso versaría sobre el conductismo, sobre el espacio tridimensional y el movimiento en ese espacio. Y en el psicoanálisis, bueno, de ciencia no tiene absolutamente nada, porque es filosofía, no es muy distinto a lo que decía Schopenhauer, que el hombre es básicamente un mécano de algo, a un fantasma llamado la voluntad, que nunca se demuestra que existe y que nada más es puro impulso, pura pulsión, justamente negando esa facultad del hombre que sería la razón. Pero ya se verá en un futuro, va a destruir a esos sujetos. Y bueno, con toda esta exposición, ¿qué sería el conductismo? El conductismo sería un estudio científico de la conducta en su totalidad, sin centrarse exclusivamente el cerebro, una parte del cerebro, o el sistema nervioso, y ya saben ustedes. Este estudio estaría delimitado por reglas comprobables mediante experimentos por medio del método científico. Vaya, aplicar el método científico a una ciencia y no inventarse cualquier método. Esto es una ciencia, como hoy en día sucede con ciencias culinarias, ciencias de la computación, ciencia hermenéutica. No sabía que interpretar era una ciencia. Hasta el tarot puede ser una ciencia, según eso de la ciencia hermenéutica. A diferencia del cognitivismo, aquí sí hay parámetros medibles, intensidad, tasa de respuesta y demás, que se miden y experimentan con todo esto para lograr reducir leyes generales de los seres vivos. Se analiza lo particular y se llega a lo general. La razón de partir con el conductismo es porque la psicología y sus ramas, y en general todo, serían una pseudociencia. Y ni siquiera como filosofía sirven, porque son totalmente falsas. El caso del cognitivismo, porque estudia una partecita del cuerpo y pretende elevarla a todo el cuerpo. El psicoanálisis, porque todo es pulsión, y las mismas críticas que se le pueden hacer a Schopenhauer, que no son pocas, se les pueden hacer a Freud. No hay definiciones, no hay experimentación clara, y bueno, todo el desastre. Y si de verdad fuera una ciencia, de verdad tuviera espacio en la realidad, entonces el cognitivismo serviría para cambiar personas. Y la prueba perfecta de esto es que por sus frutos los conoceréis. La psicología no sirve para absolutamente nada. Y con el caso del psicoanálisis, bueno, ¿qué decir de eso? Y bien, ¿de qué va este conductismo? ¿Cómo funciona? Se basa en el modelo estímulo-organismo-respuesta. No sería estímulo-respuesta, porque un estímulo cambia el organismo para que dé una respuesta distinta. Y hay tantos estímulos, tantas respuestas, tantas manifestaciones del organismo que dependen de su biología, que no se puede reducirlo a organismo-respuesta. Totalmente ridículo. Y que un organismo recibe un estímulo, este estímulo recibe una respuesta, pero cada organismo procesa de diferente manera ese estímulo, basado en la respuesta, y se da una respuesta determinada. Esto se analiza más detalle en el experimento de la caja de Skinner, que como una paloma puede ser condicionada a adquirir una conducta. Condicionar sería adquirir o potenciar una conducta que ya existe, mediante una acción que recibe un estímulo, y el organismo se predispone a esa acción y quiere recibir más estímulos. ¿Por qué las cosas son así? Pues la ciencia, más que decir por qué las cosas son así, simplemente dice las cosas son así, punto. ¿Por qué el organismo quiere estímulos o refuerzos positivos? Porque así es la realidad. Si quisieras irte más lejos, tendrías que recurrir a algo como la metafísica, pero bueno, eso ya es tema de otra discusión. El hecho de que un individuo o organismo haga las acciones que son reforzadas o causan reforzamientos y distingue entre estas y las que no, se le conoce como discriminamiento, ¿no? Discriminamiento operante, pero vamos a decirlo, seleccionar lo que le gusta y lo que no le gusta, porque al final se reduce eso, en el cual mediante discriminando conductas y moldeándose entre sí o por el ambiente, el organismo lleva a formarse a sí mismo hasta, bueno, se nota el punto, que todas las personas, dependiendo sus propias interacciones con su entorno, con ellos mismas, con sus pensamientos, se van moldeando a sí mismas, y esto sucede en absolutamente todo el tiempo. Y así tendrías conceptos como las conductas reflejos, que sirven como método de supervivencia, y bueno, sería porque el estímulo y la respuesta son inmediatas y es observable a simple vista tanto en animales como humanos. El hecho de que se reaccione lo que se dice por instinto, en realidad sería una conducta reflejo. ¿Y qué sería esto? Que cae una arena en el ojo y lo cierras inmediatamente. Eso sería una conducta reflejo. No hay mucho que profundizar acá. Es para la supervivencia, está propio en la biología, no sabría decirlo, pero de que es algo sucede y sucede. Y mucho se apela al inconsciente, a fuerzas casi que mágicas como el subconsciente. No es simplemente conducta reflejo. Tienes una arena en el ojo y lo cierras. No hay mucho misterio. No hay que por qué apelar a casi que demiurgos como lo hace Freud. Sería un modelo básico de cómo funciona a nivel conducta muchos animales primitivos, pero en animales más desarrollados, aún más en los hombres, que tendrían la razón, que es
El conductismo no trataría sobre la razón, y este sería el principal argumento contra el conductismo, que no toma en cuenta la razón del hombre, y una razón no, digamos, física como en el cognitivismo, sino algo trascendente. Bueno, ¿qué moldearía al hombre? El ambiente, las emociones, todo que afecte a su historia, su percepción, las leyes, la religión, el Estado y demás. Y para simplificar todo esto se podría llamarle el ambiente simplemente, que son todos los estímulos que afectan. Pero no todos queda reducido a este ambiente, porque el organismo, o al menos los hombres, tienen volición, tienen libre albedrío, capacidad de autodeterminar su propio movimiento, pero no de modo absoluto, sino de modo parcial, porque si fuera de modo absoluto las cosas serían muy distintas. El hombre es capaz de moldear el ambiente y mejorar o cambiar su conducta para bien de sí mismo y de su prójimo. También hay que tomar en cuenta la genética, la propia forma biológica del hombre, su raza, porque sí, la raza sí existe, mas no todo es esta, sino que condiciona en cierta medida lo que es el hombre. Y tiene defectos o virtudes en el cuerpo físico, estos también influyen, la manera en que se reciben los estímulos y las reacciones, como alguien con inteligencia hará cosas distintas con información que alguien sin esta, lo mismo que alguien con músculos y una máquina de ejercicio, que alguien que no tenga ningún músculo, y se entiende totalmente el punto, no tengo que seguir reiterando en esto. Sería un condicionamiento operante, una conducta operante, que es un término que se usa demasiado. Estímulos que recibe el organismo son procesados por este organismo para recibir una respuesta. Se plantea un modelo estímulo-organismo-respuesta, el cual el ser vivo, vamos a decirle para no repetir tanto las palabras, es moldeado. Digo que una respuesta se considera positiva o negativa, y en base a eso se moldea el organismo. Ejemplos hay demasiados, que tú comes algo y dependiendo del sabor te comportas distinto en medida a ese algo, y eso se aplica a una generalización a absolutamente todo lo que tenga que ver con la conducta del hombre. Y la extinción de una conducta es cuando una conducta ya no produce el estímulo deseado, y esa conducta a la vez se va haciendo más rara hasta desaparecer, y no desaparece totalmente, porque los organismos pueden recuperar conductas previamente extintas, y ahora los estímulos modifican a una persona, ya para no repetir la misma palabra una y otra vez, lograr que esa conducta se repita más, ya sea para provecho o daño, porque aunque no lo parezca, las cosas que producen placer también pueden hacer daño, pero eso ya sería otra discusión. Un concepto más, que sería la privación y la saciación. Cuando hay muchos estímulos positivos de un tipo, el organismo es saciado. Por ejemplo, después de comer ya no te da hambre. Eso sería el saciamiento. El detalle con esto es que una vez saciado, para la siguiente que necesites de ese estímulo se necesita cada vez y más para el saciamiento. Por ejemplo, los drogadictos o los alcohólicos serían un ejemplo magnífico de esto, o simplemente los que tienen adicción de cualquier tipo. Un estímulo, mientras más fuerte sea, más se va a querer, absolutamente más y más, y es difícil de combatir. Que el ambiente tenga una gran influencia no culpabiliza o justifica a la gente que hace esas cosas malas o tiene conductas deplorables, porque al final ellos tienen la responsabilidad de mejorar o cambiar su ambiente. De que los estoicos hayan puesto al hombre como 100% responsable al final sobre su conducta, y culpable de sus propias desgracias, que se lo tienen más que merecidas. Y con todo esto en mente, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué explico todo esto? ¿Por qué explico qué es esto en primer lugar? Porque si se sabe esto, se puede ayudar a la gente, no mediante psicoanálisis, mediante cognitivismo, mediante he visto cosas peores como el constructivismo o la psicología New Age, sino algo que sirva para ayudar a las personas, como simplemente teniendo presupuestos que se basan en la realidad y no en budismo o en cosas aún peores. ¿Qué puede hacer? Modificar el ambiente de alguien, ponerse a hacer algo que modifique o cambie tu historia o tu manera de entender las cosas, que sería la conducta básicamente, los estímulos que recibes para cambiar tu comportamiento para bien, porque no hay de otra, nadie va a venir a ayudar a nadie, a salvar a nadie, uno tiene que ser 100% responsable. El detalle es que eso se lo puede decir a todos, y entonces la gente va a preferir hundirse, así que hay que ayudar a la gente con estas cosas. Y esto también dice que por ustedes se pongan a hacer algo para bien, ya sea leer, ya sea ejercicio, o simplemente no estar todo el día en los malditos aparatos electrónicos, porque sí, esas cosas, los celulares moldean 10 veces peor de lo que ustedes se imaginan. Con esto basta lo que quiero decir. Y por último, esto sería nada más una introducción al conductismo, porque al ser una ciencia o al ser algo que pretende ser ciencia y se está desarrollando, es una cantidad enorme de temas por tratar. Y esto sería apenas una mera introducción con lo más básico para que entiendan de qué tratan y por qué al menos yo lo prefiero a otras cosas. Y un bonus para tratar de cambiar la conducta de alguien.
o de los demás. Tienes que modificar tres elementos mediante distintas estrategias que diré acá. Por ejemplo, si quieres dejar de comer pasteles o de comer algo delicioso que genera placer y quieres dejarlo porque quieres dejar de engordar. Ejemplo sería en como la tecnología de la enseñanza de Skinner o hábitos atómicos. Que antes me gustaba mucho ese libro sobre corregir hábitos, pero ahora lo veo bastante incompleto. Es como un conductismo castrado, a medias, mezclado con toneladas de cosas cognitivistas, pero supongo que para iniciar está bien. Lo importante para entender esto, para modificar el comportamiento de alguien o a moldearlo al gusto de quien sea, es simplemente, voy a poner el ejemplo de comer pasteles porque es lo más relevante acá. En hábitos atómicos se plantean estas cuatro fases del, llamémosle acción, para simplificar todo en vez de hábitos. Se ponen las cuatro fases que serían señal, anhelo, acción y respuesta. Y para los que digan que es lenguaje arcano o egipcio antiguo, sería más simple este ejemplo. Miro la torta de la tienda, deseo comprarla, la compro y finalmente la recompensa sería tener esa torta. Bueno, acá sería una versión extraña del estímulo respuesta porque eso se produce dos veces en este ejemplo. Y hay que tomar en cuenta que el propio organismo ya participa en esto, ya que en hábitos atómicos se presupone que todo es simplemente anhelo, señal, acción y ya saben, pero acá participa el propio organismo que ha sido moldeado y eso de la acción respuesta no puede ser tomado aisladamente, tiene que tomar todo el historial de aprendizaje o bueno, la historia de la vida de un organismo y todo participa en todo. Y hay que tomar en cuenta el propio organismo, ya que participa en todo esto, y que no es lo mismo a alguien que no le gusten las tortas, a alguien que sí le gustan, cuando ve una torta en la tienda. Sé dos veces esto del estímulo-respuesta, y ustedes ya saben. Primero se observa la torta, estímulo, se desea, organismo, y se produce la respuesta que sería el accionar para conseguir esta torta, comprarla, y así una cadena de estímulos, organismos y respuestas. Así que mi punto es que a pesar de que ese libro, el de hábitos atómicos, puede ser una introducción decente a este tema, uno tiene que profundizar más, no simplemente quedarse en psicología pop. Y en especial no leer a gente como Piaget, como Freud, como, ¿cómo se llamaba ese? Chomsky, o peor, esos libros que de motivación que venden en todas las librerías que honestamente son un desastre, no te dicen nada, es puro, ya échale ganas. Y eso es todo lo que se pueden decir en sacar de esos libros. Y si realmente uno se quiere interesarse en esos temas, puede leerse a Watson, a Skinner, a, bueno, a Pablo y a, bueno, autores que de verdad se toman este tema en serio. Pero dejando de lado todo esto, ahora sí a lo jugoso. ¿Cómo modificamos la conducta de alguien para, digamos, que deje de tomar tortas? Bueno, primero que nada, el estímulo. Si el estímulo activa todo esto para que quiera comerme un pastel, entonces hay tres opciones. O nos deshacemos del estímulo, ya sea no caminando cerca de la tienda de tortas, hacemos más débil el estímulo, ya sea pasando sin dinero o pasando ya llenos, o hacemos el estímulo contrario, pasar por la tienda de verduras. Aunque no le guste las verduras, eventualmente puede condicionarse para que quiera comer eso y no en la tienda de tortas, y así se entiende todo el efecto cadena, dominó, que son los estímulos y respuestas. Rompes uno, se rompe todo. Por lo que tendrías que atacarlo por ahí, entender el por qué, no quedarse en un cognitivismo, simplemente no desea la torta, que eso es una ridiculez, porque desear, aparte es algo, no es del todo voluntario, es algo propio del organismo y de la causa y efecto. Y no recurrir siempre a la autodisciplina, porque eso de la autodisciplina te funcionaba hace 100, hace 200 años, no en el mundo moderno, donde uno no puede dejar sus vicios, por más difíciles que sean, por sí solo, necesita ayuda, aunque sea de esto, ir por el camino fácil, porque si vas por el camino difícil que sería la autodisciplina, mucha suerte no rindiéndote, porque es más efectivo lo del premio. Mejor aún, un sistema que automatice el premio. ¿Y con qué me refiero al premio? Que si no comes pasteles, te queda dinero para comprarte, qué sé yo, un juego o algo nutritivo o lo que sea. Cambiar un premio por otro premio que sea más sano. Por lo que sí, realmente eso solo tendrías que jugar con el estímulo-respuesta de una manera que te beneficie. Y eso se basaría todo el modelo conductista, eso sí, pero necesitarías analizar todas las variables porque una persona tiene una cantidad totalmente exagerada de variables y no es tan simple como lo del ir a la tienda a comprar torta, porque, bueno, es una simplificación demasiado simple de lo que sería la realidad. Entonces, ¿qué más esperan? Esto es un ejemplo nada más. Ustedes van a tener que meterle más cerebro si quieren cambiar algo. Y para acabar todo esto y para hacer el cuento corto, estoicismo. Hay cosas que simplemente uno no puede cambiar, así es simple.
Siempre vamos a tener que pasar por la tienda de pasteles, siempre nos invitarán pasteles, hay que hacer lo posible para arreglárnoslas por nuestra propia voluntad. Y esto se consigue de una manera entrenando esa voluntad. ¿Cómo? Haciendo cosas difíciles. Bueno, usted ya sabe, en ejercicio, ponerse a hacer algo difícil que requiere esfuerzo y no pasársela todo el día en la computadora o en esa clase de cosas. Y así automoldeándose para ir poco a poco haciendo cosas más grandes, hacer que de alguna manera sea poco deseable al organismo la conducta que se desea evitar. Por ejemplo, investigar de todos los químicos y toda la porquería de la que están hechos los pasteles de las pastelerías, o haciendo que el pastel te sepa mal poniéndole un material que no sea agradable al gusto. Y aquí quiero llegar con esto. ¿Y cuál sería el principal punto débil del conductismo? El ambientalismo o determinismo. Básicamente desde el conductismo radical de Skinner no habría libre albedrío y absolutamente el hombre no tendría abolición o autodeterminación de ningún tipo y todo dependería del ambiente. El ambiente lo es todo y todo sería causa y efecto, al más puro estilo Berserk. A diferencia de Skinner, no soy determinista. Si hay abolición, si se puede mostrar, si hay una razón por encima del hombre. ¿Cuál es el detalle? Este sería un problema más de la ciencia que lo ve todo en determinismo, lo ve todo en causa y efecto, que estudia un sector de la realidad, más no toda la realidad. Y bueno, ya hablaré de la ciencia en el futuro y cuál sería la verdadera problemática de solo ver un sector de la realidad y cómo ese sector de la realidad se ve y se confunde con toda la realidad. Y bueno, sería uno de los principales problemas del mundo moderno. Y otro breve consejo es los refuerzos sociables o las amistades. Consíganse buenas amistades, no se junten con idiotas. Consíganse amistades que de alguna manera los beneficien, no nada que los amiguitos con los que te compartes chipos, hagas algo con tu existencia, maldita sea. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir sobre este tema, sobre cambiarse a sí mismo. Brevemente, porque realmente tendría que analizar cada caso y tendría que dar más normas, pero bueno, eso sería todo lo que tengo que decir por ahora. Hasta luego.